Bueno, muy buenos días. Ahora vamos a tomar rápidamente el tema de cáncer de testículo. Muy bien, el cáncer de testículo en los adultos es una neoplasia maligna poco común comparado con otros cánceres urológicos, representando aproximadamente el 1% de estos. ¿No? Son raros en general, sin embargo, son el tumor sólido más común de los varones en adultos jóvenes. En cuanto a la incidencia mundial, se ha visto entre 1 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en cuanto a la raza caucásica de descendencia escandinava y la mayoría de diagnósticos en jóvenes van a ser entre los 20 y los 35 años, es decir, en edad reproductiva. Y la mortalidad llega hasta un 7%. En cuanto a los factores de riesgo, podemos decir que a pesar de que no está bien esclarecido, al parecer ocurren algunas alteraciones en la vida intrauterina que están relacionadas con alteraciones de los genes. Dentro de ellos el cromosoma 12, lo que trae una expresión visible, es decir, somática. Por ejemplo, el testículo no descendido, como la criptorquidia, y las hernias inguinales infantiles. Otros factores de riesgo relacionados, por ejemplo, pueden ser la exposición materna a hormonas femeninas durante el embarazo o durante la gestación, la historia familiar de un cáncer de testículo, ya sea hermanos, padres, primos, no tiene que desecharse, y la historia previa de cáncer de testículo del lado contralateral. En cuanto al diagnóstico, tenemos que decir que el examen físico es un punto clave para llegar a este diagnóstico, ya que toda masa indurada, indolora, debe considerarse una lesión tumoral hasta demostrarse lo contrario. El 15% de estos pacientes se pueden acompañar de un hidrocele reactivo, aunque generalmente no cursa con una inflamación. Hay que buscar adenopatías inguinales, supraclaviculares, ya que el testículo está muy irrigado y el drenaje venoso y linfático va directo a la cava inferior, por lo tanto, cava inferior si es del lado derecho, o vena renal y cava inferior si es del lado izquierdo. De todas maneras, es por eso que es bastante común que este tipo de cáncer evolucione muy rápidamente y metastice en poco tiempo. En los tumores derivados del mesénquima generalmente van a haber signos de virilización y lo más recomendable, el paciente lo que se hace es un autoexamen testicular, por lo que se asusta y va a emergencias o al médico general para preguntar qué es lo que le está sucediendo. En cuanto al diagnóstico, podríamos decir que el ultrasonido testicular es uno de los exámenes más confiables que tenemos acá, ¿no? Bueno, lo que nos va a reportar el ultrasonido es si es intratesticular, como en este caso, o si hubiera afectación fuera del órgano, si es quiste, si es sólido, si es mixto. Prácticamente la ecografía nos va a dar ya una certeza de diagnóstico, con lo que vamos a poder realizar otro tipo de estudios. Después de hacer un ultrasonido testicular, lo más importante es hacer una radiografía de tórax o una tomografía de tórax para ver si hay metástasis a distancia. Principalmente este tipo de cáncer va a metastizar a pulmón. En cuanto a los marcadores tumorales, por ejemplo, los principales marcadores tumorales del cáncer van a ser la alfa-fetoproteína, cuya vida media es de 3 a 5 días, la gonadotropina coriónica, cuya vida media llega de 12 a 24 horas, y la lactato deshidrogenasa, que deben pedirse antes
antes y 35 días después de haber realizado la orquiectomía radical. La alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica y la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, si están elevados, nos van a dar una sospecha de un cáncer testicular. Particularmente, la aplicación clínica, el estadio clínico y el valor pronóstico y monitorización de la respuesta terapéutica y seguimiento lo vamos a hacer según el diagnóstico histológico que tengamos después de haber realizado una extracción, es decir, una orquiectomía. Cada tipo de tumores testiculares, cada estirpe histológica diferente de tumor testicular tiene también un pronóstico distinto. La alfa-fetoproteína, por ejemplo, es un marcador tumoral que normalmente es secretada por el saco vitelino y este se va a elevar en los tipos de tumores de carcinoma embrionario y en los tipos de tumores de saco vitelino. Generalmente en el 70% de los tumores testiculares no seminomatosos lo vamos a encontrar elevados. Entonces, si tenemos una alfa-fetoproteína baja, vamos a pensar que el tumor se trata generalmente de un tipo seminomatoso. Este no se va a elevar en el coriocarcinoma puro o en el seminoma. Si tiene una vida media, va a tener una vida media de 5 a 7 días y el nivel normal en adultos tiene que ser menor a 40 nanogramos mililitro. ¿Qué tenemos que decir de la gonadotropina coriónica humana? Igual es una glicoproteína que normalmente va a ser secretada por estas células sitiotrofoblásticas de la placenta que se eleva en el coriocarcinoma. El tumor de tipo coriocarcinoma generalmente va a presentar la gonadotropina coriónica humana elevada. Además, en carcinomas embrionarios y en seminomas puros lo vamos a encontrar elevado, a diferencia de la alfa-fetoproteína. Esta va a tener una vida media metabólica de 24 a 36 horas y los niveles normales van a ser hasta 5 miliunidades por mililitro. Generalmente también podemos encontrar gonadotropina coriónica humana si es que existiera que existiera cáncer de pulmón o hígado o de estómago o páncreas, o si el paciente fumara marihuana también podría darnos una elevación de la gonadotropina coriónica humana. En cuanto a las vías de diseminación, tenemos que decir que prácticamente son dos. El cáncer de testículo se disemina por vía linfática, es decir, las células tumorales viajan desde el testículo a través de canales linfáticos hacia los ganglios de la parte posterior del abdomen, es decir, hacia el retroperitoneo, ubicándose alrededor de dos grandes vasos, la arteria aorta y la vena cava. Secundariamente, si estos ganglios están infiltrados, podrían comprometerse los ganglios pélvicos, los ganglios mediastinales, los ganglios supraclaviculares, y esto se va a observar tanto para el seminoma, por ejemplo, como para los tumores no seminomatosos, pero principalmente el seminoma es el que va a diseminarse por esta vía. Por vía hematógena, a través de los vasos sanguíneos que están alrededor del testículo, las células tumorales pueden viajar a otros órganos, como el pulmón, hígado, cerebro, huesos, riñón, suprarrenales, etc. En cuanto a la clasificación, tenemos que decir que se dividen en tumores de un solo tipo de células en 60% y el tipo de células mixtas en 40%. Los tumores germinales, que corresponden el 95% de los tumores primarios del testículo, son los seminomatosos y los no seminomatosos. Rápidamente podemos decir que el seminoma es el tipo de tumor más frecuente
frecuente en el cáncer de testículo. Generalmente el 75% de estos tumores están confinados a testículo y existen tres tipos de seminoma. Los seminomas típicos o clásicos, que es el 85% de ellos, que tienen un mejor pronóstico, no son tan agresivos. En menor proporción podemos encontrar los anaplásicos, que están en un 10%. Su agresividad es prácticamente por su poca diferenciación, y los espermatocíticos, que se encuentran en un 5% y generalmente van a ser muy frecuentes en pacientes menores a 45 años de edad. En cuanto al carcinoma embrionario, otro tipo de tumor testicular, su incidencia es más baja, entre un 15 y 25%. Este tipo de tumores los vamos a encontrar en una edad una edad menor, entre los 20 y 30 años. El 40% de estos tumores se van a presentar de forma mixta, el 30% van a presentarse principalmente con metástasis al diagnóstico, ya que es un tipo de tumor bastante agresivo. Clínicamente se puede observar un nódulo pequeño, irregular, tanto en la ecografía, en la tomografía, como el examen físico. Histológicamente van a encontrarse células epiteliales formando glándulas y túbulos en la invaginación. A diferencia del seminoma, el seminoma crece igual de una manera rápida y va a ser más agresivo de lo normal. El coriocarcinoma, que se encuentra en 1% de todos los tumores, presenta una metástasis hematógena precoz. Se va a elevar principalmente la gonadotropina coriónica humana. En cuanto a los tumores de saco vitelino, que corresponden 1, incluso menos porcentaje de todos los tumores testiculares, va a elevar principalmente la alfa-fetoproteína. El tumor de seno endodérmico, el tumor de Yolk, los adenocarcinomas testiculares infantiles y el carcinoma juvenil embrionario también van a presentar una elevación de la alfa-fetoproteína. En cuanto a los teratomas, ya que son además un tipo de tumores más raros, pero también más agresivos, este tipo de tumores, por ejemplo, no responde a una radioterapia simple. Hay que, aparte de planificar una cirugía radical, probablemente ya hay que sospechar de una invasión linfática retroperitoneal. Por lo tanto, los teratomas, aparte de realizar una orquiectomía con una ligadura alta del cordón espermático, también hay que planificar una cirugía retroperitoneal para un vaciamiento ganglionar total. Existen tres tipos de teratomas: el teratoma maduro, inmaduro y maligno. Estas van a venir de varias capas germinales, además que los teratomas puros no nos van a producir una gonadotrofina coriónica humana y van a ser resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia, como les decía. El tumor de tipo de células mixtas, en la que se encuentran los teratocarcinomas, es una combinación de teratoma embrionario y un carcinoma. Este tipo de células mixtas es más frecuente y por lo general va a producir una alfa-fetoproteína y una hormona de gonadotrofina coriónica humana. Y además vamos a encontrar otro tipo de tumores en las cuales los tumores de células mixtas van a tener un pronóstico reservado y se va a convertir en el mayor elemento maligno. Para no complicar mucho, ya que esto es un tema más de especialidad, les voy a decir que igual hasta el estadio T2, el tumor se va a extender máximo hasta la túnica albugínea y podría presentar una invasión linfática, mientras que el estadio T3 y T4 ya va a invadir por fuera del testículo. El T3, en estadio T3 vamos a ver una invasión del cordón espermático, y en un estadio T4 el tumor va a invadir escroto o otros órganos a distancia. En cuanto a los ganglios, como dije, generalmente van a encontrarse nódulos linfáticos, ya sea en región inguinal o en región retroperitoneal, por el vaciamiento ganglionar o el vaciamiento linfático que tiene el testículo, y se los va a clasificar según el tamaño. En cuanto a las metástasis, vamos a encontrar metástasis principalmente pulmonares o a otros órganos a distancia.
En cuanto al tratamiento, si ya tenemos, bueno, la primera fase de tratamiento se va a sustentar principalmente en realizar una extirpación del testículo mediante una operación que se denomina orquictomía radical, con una ligadura inicial alta del cordón espermático. Esta operación se realiza mediante una incisión a nivel de la ingle. Es una operación simple en la que usualmente se hospitaliza al paciente por 1 o 2 días, pudiendo realizarse de forma incluso ambulatoria en algunos casos. ¿Por qué realizamos una orquictomía inguinal? Porque si realizamos una incisión a nivel escrotal, lo único que vamos a hacer es diseminar más el tumor, ya que es muy probable que el tumor esté bastante fijo al escroto. Entonces el abordaje debe ser inguinal y por vía inguinal retiramos el tumor. Entonces, si tenemos, una vez establecido el tipo histológico y habiendo realizado el estudio de extensión de la enfermedad, si descartamos metástasis o no, y efectuado nuevamente un dosaje de los marcadores tumorales descritos anteriormente, aproximadamente 35 días después de la orquiectomía radical, vamos a clasificar nuestra enfermedad en estadios clínicos. Es decir, vamos a tener un estadio clínico tipo 1, un estadio clínico tipo 2 y un estadio clínico tipo 3. El estadio clínico tipo 1 lo vamos a confinar a los tumores confinados al testículo. En el estadio clínico tipo 2 vamos a ver que el tumor ya tiene un compromiso en retroperitoneo, con presencia de ganglios, y en el estadio clínico tipo 3 vamos a ver un tumor que va a comprometer vísceras, ya sea hígado, pulmones o cerebro. Es mediante esto que vamos a planificar nuestro tratamiento con estos pacientes. En los seminomas, todos los pacientes que han recibido una orquictomía inguinal radical, se va a hacer un control local. La radioterapia de ACE externo en este tipo de tumores va a seguir siendo el pilar fundamental posteriormente a una orquictomía inguinal. Si encontramos un paciente con un seminoma que está en un estadio clínico tipo 1 o en una etapa 1, el tumor se va a limitar a la terapia, simplemente vamos a hacer una radiación con 25 grays directo al escroto. La supervivencia en una etapa tipo 1 llega a ser incluso hasta 5 años, con más del 95% de todos nuestros pacientes. Si tenemos un seminoma o un paciente con un estadio clínico tipo 2, es decir, con ganglios presentes ya en retroperitoneo, bueno, la supervivencia va a ser aproximadamente del 80%, mientras que en una etapa 3, con metástasis a distancia, ya recomendamos una quimioterapia primaria y la supervivencia llega hasta un 50%. El tratamiento de los tumores no seminomatosos prácticamente no están basados en la utilización de la radioterapia, ya que estos tipos de tumores no responden bien a una radioterapia. Un tumor no seminomatoso en estadio tipo 1, que se presenta en el 70% de los casos, van a existir 3 formas de tratamiento. Uno va a ser la observación, otro va a ser la cirugía del retroperitoneo, que podemos hacer una disección retroperitoneal primaria con preservación de las fibras nerviosas postganglionares, que permite la preservación de la eyaculación en un 95%, o por último vamos a decidirnos por una quimioterapia, la famosa quimioterapia que se utiliza, que es, utiliza las siglas de BEP, B labial, E y P, que combina bleomicina, cisplatino y el ectopósido. Bueno, en este tipo de estadio, el tratamiento se hace a base de evaluación de riesgo primario en el testículo, que se va a sustentar en la presencia de una invasión de los ganglios linfáticos o de los vasos sanguíneos, la presencia de un carcinoma embrionario, que generalmente se presenta en más del 50%, o la ausencia de un tumor de seno endodermal. Si no hay factores de riesgo, requerirá simplemente una observación; de lo contrario, se recibirá quimioterapia o una disección retroperitoneal.
Independientemente del tratamiento, la sobrevida en este tipo o en este estadio clínico a los 5 años es prácticamente cerca al 100%. En cuanto al estadio tipo 2, podríamos tener recursos como una quimioterapia o 3 cursos del tratamiento con BEP, es decir, que combina la bleomicina, el cisplatino o el octopócido, si los marcadores tumorales fueran positivos. Si los marcadores tumorales fueran negativos, podríamos indicar una disección retroperitoneal primaria con una preservación de las fibras ganglionares, ya que esto nos podría presumir una presencia tal vez de un teratoma, ¿no? Entonces, un tumor limitado al retroperitoneo, y lo principal en este caso es la quimioterapia con, como les dije, bleomicina, cisplatino y ectopócido. En cuanto a la etapa 3 o el estadio 3, el tratamiento es igual a base de quimioterapia. Usualmente en este tipo en este estadio clínico podemos utilizar 4 cursos de bleomicina más ectopócido más cisplatino, después de la cual se va a reevaluar con marcadores tumorales y con tomografías. Si persistiera la enfermedad y los marcadores tumorales son negativos, entonces estaríamos sometiendo a una cirugía del retroperitoneo con una disección retroperitoneal estándar, y eventualmente podríamos realizar una cirugía hepática o pulmonar. Sí, esto sería necesario. Bueno, antes de ir a las preguntas, finalizando con este tipo de tratamiento, sé que es un manejo más de oncología o de la subespecialidad de urología oncológica. Sin embargo, es necesario que sepan que la base entonces de los tumores seminomatosos va a ser la cirugía radical, y de los tumores no seminomatosos la base va a ser la quimioterapia. Vamos a hacer, bueno, unas preguntas. Uno de los siguientes no es un marcador tumoral para cáncer de testículo. Como habíamos dicho, la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana, fracción beta y la lactato deshidrogenasa son factores tumorales para el cáncer testicular, y como habíamos repasado los tipos de tumores o de los tipos de estirpes histológicos de los tumores de testículo, también cada una de estas nos van a decir con qué tipo de estirpe histológico podríamos estarnos enfrentando. El CA125 es un marcador tumoral que se presenta principalmente en cáncer de ovario. Bueno, vamos a hacer un caso clínico. Generalmente estos pacientes son jóvenes, paciente de 25 años de edad, que acude a emergencia con aumento de volumen hemiescrotal izquierdo, indoloro. Al examen físico se palpa una masa sólida de 5 centímetros. La ecografía nos va a reportar una masa heterogénea hipervascularizada. El diagnóstico más probable. El diagnóstico más probable, obviamente, es un cáncer de testículo. Una orquitis presenta un dolor, no presenta generalmente un aumento de volumen tan grande como que 5 centímetros. Una torsión testicular podría aumentar el hemiescroto afectado, el volumen, pero en este caso el dolor sería insoportable en la torsión testicular. Y además la ecografía sería prácticamente un pilar fundamental, sobre todo la ecografía Doppler testicular, para hacer este diagnóstico. Un hidrocel izquierdo también puede presentarse como una masa, pero no es una masa sólida. Un hidrocele vamos a verlo como un aumento de volumen en el hemiscroto de consistencia blanda, y además vamos a hacer una prueba que se llama transiluminación, en la cual vamos a
encender nuestra lamparita a través del escroto y vamos a ver que es un líquido claro, mientras que en el cáncer de testículo es una masa sólida que también si hacemos una transiluminación va a ser prácticamente negativa. En un hidrocele vamos a tener una transiluminación positiva. En el caso anterior, ¿qué estudios complementarios solicitamos? Es muy importante tener una tomografía abdominopélvica contrastada para saber si existiera ganglios retroperitoneales, ganglios inguinales o alguna afectación de algún órgano, ya sea hígado o otros órganos. Los marcadores tumorales son básicos en el cáncer testicular. Como ya habíamos dicho, nos va a dar la sospecha de que con qué tipo o qué estirpe histológico de tumor estamos enfrentándonos para planificar un adecuado tratamiento. La radiografía simple de tórax también es válido en una primera instancia para saber o ver realmente si tenemos una sospecha de malignidad o de metástasis, perdón, hacia el pulmón. Entonces todas las respuestas en este caso serían adecuadas. Uno de los siguientes es un principal factor de riesgo para el cáncer de testículo. Bueno, la criptorquidia es uno de los factores de riesgo más frecuentes para tener un cáncer de testículo. Por lo tanto, si tenemos un paciente que ya es mayor o tiene 14, 15 años o más y lo diagnosticamos con criptorquidia, lo que hay que indicarle es la orquiectomía, ya que la criptorquidia es uno de los principales factores para obtener cáncer de testículo. Muchas veces existen criptorquidias o testículos que se encuentran en cavidad abdominal que también pueden hacerse cáncer. Y esto debemos saberlo. Entonces, pacientes que ya son añosos, por ejemplo, pacientes que vienen de zonas rurales, que generalmente no tienen acceso a sistemas de salud, generalmente no se hacen ver. Ellos piensan que nacieron sin un testículo y bueno, y lo dejan ahí. Los pacientes que no tienen un testículo tienen que ser muy bien investigados. ¿A qué nivel se encuentra su testículo? Generalmente son testículos atrofiados que pueden encontrarse en el canal inguinal o en región abdominal. Mediante una ecografía en región inguinal podemos encontrar el remanente testicular o mediante una tomografía podríamos encontrar el testículo intraabdominal y la indicación, explicarle al paciente que si no retiramos este testículo se va a hacer un cáncer si es que no se hizo ya el mismo. ¿Cuál es el cáncer de testículo más frecuente? De lejos, el seminoma va a ser el cáncer de testículo más frecuente en jóvenes.